Ahora tenemos la participación del doctor Osvaldo Salaverry. Él es miembro de nuestro comité editor de la revista y ha sido invitado en forma especial en su condición de miembro de la Academia Nacional de Medicina, de profesor universitario y una persona muy versada en problemas relacionados con la historia de la medicina. Y se va a ocupar sobre migración y salud en la historia. El doctor Osvaldo Salaverry tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Agradezco también la invitación de la revista y del Instituto Nacional de Salud para tratar este tema que va a tratar de poner en perspectiva, que los historiadores franceses de mediados del siglo XX llamaban de largo tiempo, y en este caso creo que va a ser larguísimo tiempo, no por la dimensión de lo que voy a decir, sino por el tiempo que voy a tratar. La primera, por favor. La primera es una frase de un libro clásico sobre migraciones, de Patrick Manning, Migration in World History, la cual dice: la migración humana es un elemento tan fundamental de nuestro comportamiento que debe tenerse en cuenta en el estudio de todos los aspectos de nuestra experiencia. Efectivamente, eso es cierto. La siguiente. La migración tiene una definición, es la siguiente. La migración tiene una definición tradicional, muy antigua, que le he sacado de un viejo diccionario, y es la que leen allí, que implica simplemente la diferenciación de que el desplazamiento sea temporal o sea permanente. Pero lo cierto es que el estudio de las migraciones ha ocupado a los seres humanos desde épocas muy antiguas, pero desde diversas perspectivas. Probablemente hoy, urgidos por circunstancias de actualísima actualidad, consideremos las migraciones como fenómenos que podemos ubicar en el tiempo de forma bastante diferenciada y distinta. Pero en realidad las migraciones que han tenido mayor impacto en la especie humana no se identifican tan claramente ni se ven a lo largo de una generación. Salvo algunos casos, las mayores migraciones han sido lentos desplazamientos de pequeños grupos humanos, casi clanes, los que se han trasladado forzados por circunstancias que actuaban sobre grupos mucho mayores y que han ocurrido recurrentemente durante periodos relativamente prolongados, a veces de cientos o de miles de años. El actual énfasis en el estudio de las migraciones puede esquematizarse en dos orientaciones metodológicas: la migración como un fenómeno social y la migración como un fenómeno ancestral. Por un lado, la perspectiva de la migración como fenómeno social, que se orienta a las motivaciones y a las consecuencias del proceso de migración, y estos fenómenos sociales, sin embargo, son complejos y diversos, y dan lugar a una amplia diversidad de estudios de orientación social, entre los que sin duda también se ubican los de carácter sanitario, siendo sin embargo estos una minoría. La migración actual contemporánea es un enorme campo de estudio y de plena actualidad y vigencia, y puede subdividirse en múltiples dimensiones: la política, la económica, la laboral, la del campo a la ciudad, la de los grupos específicos, la de inmigrantes estacionales, etc. Y por supuesto puede ser abordada de múltiples formas: las barreras, las inequidades, los problemas de asimilación, de lengua, de cambio, de paradigmas sociales, de aculturación y casi incontables aspectos muy importantes todos. Las ponencias que me han antecedido pertenecen sin duda a esta orientación social, sanitaria en este caso, de las migraciones, de una perspectiva general, como lo ha mencionado sobre el caso venezolano Walter Mendoza, y específica, como nos ha mencionado la doctora Vargas, para niños. La segunda orientación metodológica del actual estudio de las migraciones, del estudio que se hace actualmente de las migraciones, se ubica en una orilla muy distante y se refiere a migraciones ancestrales, tratando de dilucidar a través de su estudio diversos fenómenos de la distribución de los humanos, pero también características que hasta la fecha se pueden observar en distintas comunidades. Y aquí me permito una digresión sobre una población bastante conocida, el caso de los vascos. En Europa, hasta la primera mitad del siglo XX, se encontraba una gran uniformidad genética, salvo por 4 poblaciones: los lapones, en el norte de Finlandia, los islandeses, los sardos y los vascos. De los 3 primeros, diferentes evidencias históricas y lingüísticas mostraban que eran poblaciones foráneas, que habían llegado a Europa en determinado momento.
pero el caso de los vascos era diferente. A la incógnita de su lenguaje, que no pertenece a ninguna familia lingüística conocida, se añadía que tenían características genéticas muy distintas. Una de ellas es la frecuencia de genes RH negativos ligeramente por encima del 50%, mientras que en el resto de Europa los RH negativos son alrededor del 40%. Se conoce que un rasgo genético de estas características, cuando está por encima del 50%, tiende a incrementarse, aumentar, hasta que finalmente desaparece el opuesto, en este caso el RH positivo. Pero se sabe también que el proceso, en ausencia de migraciones, toma entre 500 a 2.000 generaciones, es decir, hasta 25.000 años. ¿Cómo se explica entonces que los vascos, que están en Europa evidentemente, tengan un porcentaje casi en equilibrio alrededor del 50%, si son una población muy antiguamente asentada en su región y están rodeadas por todas partes de europeos que tienen otra característica genética? Una explicación es que son los únicos herederos de una Europa originalmente poblada por RH negativos y que fue invadida por una población de RH positivos que finalmente dominó poblacionalmente a los originarios. Los vascos así serían una población reliquia, que no fue invadida, pero que tampoco ha seguido la tendencia natural a que casi todos sus pobladores sean RH negativos, debido a la migración de vecinos de la Europa RH positiva contemporánea, que aún existe, aunque resistieron la invasión. Un carácter genético nos permite así ilustrar la formación de la población europea, originalmente una población nativa mesolítica que sobrevivió por su relativo aislamiento a la incorporación masiva de poblaciones neolíticas que provenían a su vez de Asia Menor, en el siglo IX a.C. Estos se impusieron poblacionalmente porque, a diferencia de los originales mesolíticos, es decir, los que poblaban Europa en ese momento, tenían una economía agrícola con productos que fueron domesticados en el cercano oriente, en el llamado creciente fértil, y que les daba una ventaja sobre los europeos originarios. Retornemos luego esta digresión a los procesos ancestrales. Del estudio de las migraciones, a diferencia de la primera orientación social, que puede utilizar la observación directa de la realidad o en todo caso instrumentos y documentos históricos, esta orientación del estudio ancestral utiliza diversas herramientas de la etnología, la etnografía, la lingüística, pero también técnicas moleculares de identificación de características genéticas, no solo de poblaciones completas, sino obtener material genético ribosomal o del cromosoma Y, tratando de encontrar así aportes del lado femenino o masculino respectivamente, así como otras formas que la moderna biología molecular ha puesto a disposición de los investigadores. En orden de aparición, la preocupación por la migración reciente es la que ha surgido más tardíamente en la historia de la humanidad. Es probablemente consecuencia de procesos que nos han afectado en los últimos 200 años. Pero en el siglo XVIII o antes, el interés por las migraciones, entonces contemporáneas, las que ocurrían en esa época, era mínimo. Y como veremos más adelante, solo interesaba en algunos casos por razones políticas. Por su parte, el interés en las migraciones como explicación de características observables en la realidad contemporánea desde muy antiguo, pero que habían ocurrido antes, es decir, las migraciones ancestrales, sí que es bastante antiguo. Lo podemos encontrar en los libros religiosos más antiguos, tanto en las tradiciones o mitologías de todas las culturas conocidas. Intentemos comprender este antiguo interés por las migraciones. En realidad el interés original no era sobre la migración, sino sobre la diversidad de la especie humana, que a poco que cualquier grupo se aventurara fuera de su lugar de origen, era evidente. Desde muy antiguo los hombres se preguntaban por qué ciertas personas eran tan distintas a ellos y cómo habían llegado al lugar en que estaban. Y para explicarlo elaboraron diversas teorías, algunas sancionadas por la religión, otras por el saber común o tradicional. En otros casos, estas especulaciones de migraciones históricas tenían la finalidad de justificar, de sancionar el derecho a ciertos territorios por sus habitantes contemporáneos. Recordemos el mito de la Torre de Babel. Muchos lo recordarán como una explicación de la diversidad de lenguas, pero han prestado poca atención a un detalle, tal vez el más importante. Como resultado de la diversidad de lenguas que se generó y que no pudieran comprenderse entre sí, los hombres se desplazaron, es decir, migraron y se establecieron en diversos lugares. No es solamente una explicación de las diversas lenguas, es una explicación de la población del mundo en esa época. De este mito, fundacional para algunos y de verdad revelada para otros, podemos concluir que lo que se venció en la antigüedad es la diversidad de pueblos y lenguas y que el planeta estaba enteramente poblado. Y se trató de explicarlo con la historia de la Torre de Babel. Otra historia del Antiguo Testamento es casi una road movie o película de viaje y se refiere a Ibrahim o Abraham como lo conocemos en castellano. Dice el Antiguo Testamento que el padre de Abraham recibió la orden divina de abandonar su tierra natal, Ur-Kasdín, y que podemos situar más o menos en Mesopotamia, probablemente ubicada en los montes Urales, y de ahí emigrar hacia Hanán, en Mesopotamia,
Luego, al morir su padre, por cierto, a los 205 años, según el relato bíblico, Abraham nuevamente, por orden divina, abandona esas tierras y se dirige hacia Canaán. No se detuvo allí, sin embargo, pese a que en ese lugar le prometieron que esa tierra era para él y su descendiente, sino que siguió viajando hacia el sur por el desierto del Negev hasta llegar a Egipto, desde donde luego regresó a las tierras que le habían sido otorgadas divinamente. Recordaremos que tuvo 12 hijos, cada uno de los cuales de origen a una de las tribus de Israel, y sus respectivos desplazamientos tuvieron, pero eso es otra historia. Toda la historia de Abraham no es sino, despojada de su componente religioso, una historia de migración. Acerquémonos a un mito local, los hermanos Ayar o el de Manco Cápac. En ambos casos se trata de migraciones que tratan de justificar la posesión y el derecho a un territorio por el rol civilizatorio que en cada mito se le atribuye al héroe mítico, o a los hermanos Ayar o a Manco Cápac. Dejando de lado el funcionalismo político, el núcleo de la historia es una migración. Semejante análisis podemos hacer de la Grecia clásica y del denominado retorno de los Heraclidas, que justifica la invasión de los dorios sobre los aqueos, y así podríamos continuar la historia con múltiples ejemplos. Estas investigaciones sobre las migraciones ancestrales han confluido con las investigaciones sobre el pasado del hombre como especie, y analiza periodos de cientos de miles y hasta de millones de años. Claro que para ese tipo de investigaciones ancestrales no se puede recurrir a instrumentos históricos clásicos, sino a restos fósiles humanos y técnicas moleculares. Pero los resultados contienen una fuente de mucha información nueva que ha dado luces y ha complejizado enormemente la historia del ser humano. Y corresponde entonces que indique a cuál de estas orientaciones se referirá el resto de la ponencia. Y debo decir que un poco a ambas. Sin duda comenzaré con las ancestrales y más antiguas, porque ellas nos han hecho lo que somos, con nuestras características, incluyendo las que se relacionan con la salud. Pero no nos referimos a algunas migraciones que han configurado el mundo actual a través de sus efectos específicos en la salud. De las migraciones humanas comenzaremos con la migración que dio lugar al Homo sapiens. El Homo sapiens surge hacia alrededor de hace 150.000 a 200.000 años en África, pero su historia evolutiva es mucho más antigua. Los antecesores más antiguos del Homo sapiens fueron los denominados preaustralopitecines, que vivieron en África hace más de 6 millones de años. En esta imagen lo pueden ver. No se tiene certeza que fueran bípedos completamente, pero al parecer al menos podían erguirse sobre sus dos pies en variadas circunstancias. Luego de 3 a 4 millones de años de evolución, dieron lugar a los australopitecos, también en África, que dieron lugar a su vez a diferentes especies, las cuales se distribuyeron por diversas zonas de África. Allí vemos a los australopitecos. Los australopitecos fueron bípedos y estaban cubiertos de pelo corporal, pero muchas de las características que hoy pensamos modernas ya existían en ellos. Aunque su capacidad craneana era de 800 a 1000 centímetros cúbicos, tenían pulgares oponibles, el foramen magnum estaba claramente orientado caudalmente, implicando por tanto una posición erguida todo el tiempo, y caminaban sobre las plantas de los pies, no sobre los lados de los pies como algunas especies de los pre-australopithecus anteriores. Además, ciertamente manipularon las piedras como instrumentos, pero en forma primitiva. De las diversas especies de australopithecus, sin embargo, solamente una dio lugar al siguiente paso de la evolución del hombre. No hay acuerdo aún sobre cuál de las especies de australopithecus dio origen a nuestra especie, la Homo, pero ocurrió también en África hace unos 2 millones de años. Los Homo no somos una especie única. Existieron diversas especies de Homo, pero solamente sobrevive una, la nuestra, la de Homo sapiens. A estas alturas de nuestro recuento debemos señalar una particularidad que no suele ser tomada en cuenta. Las especies Homo eran diferentes entre sí. Aunque solo podemos conjeturar sobre su aspecto externo, y aquí se ven algunas variantes, tenían diferencias estructurales, óseas, para ser más precisos, que permiten diferenciar sus fósiles, pero en realidad no eran especies tan distantes entre sí como pudieran ser un conejo y un mapache. En otras palabras, no eran especies tan diferentes que no pudieran procrear entre ellas. Por el contrario, al análisis genético es frecuente que se encuentre que dos supuestas especies de Homo en realidad comparten carga genética de otra especie de Homo. Es decir, se entrecruzaban, sin llegar a las diferenciaciones tan marcadas que podemos observar en otras especies. Por ejemplo, aquí se ve los cambios que ha hecho el hombre a partir del antecesor del lobo hasta llegar a la multitud de especies que tenemos entre los perros o cánidos. Este fenómeno de interbreeding, entrecruzamiento que tenemos en los humanos, ocurre porque a diferencia de lo que ocurre en otras especies, no podemos identificar entre los ancestros del hombre una diferenciación clásica de dos poblaciones, una especie ganadora y una perdedora.
En la genética clásica, las poblaciones de la especie ganadora paulatinamente va prevaleciendo hasta que la carga genética de la perdedora desaparece, porque es absorbida por la ganadora. En el caso de los Homo, las condiciones de relativo aislamiento de esta época permitieron que grupos de una especie Homo interactuaran con otros miembros de otras especies Homo, mientras que otras especies Homo se mantenían relativamente aislados. Así que iban compartiendo genes de distintas especies sin que ninguna fuera ganadora o perdedora. En este momento de la evolución ancestral del hombre con la especie Homo es que se inicia el primer proceso de migración, la llamada salida de África. Pero debemos preguntarnos por qué se inicia esta migración desde África natal y qué mecanismo tuvo. No tenemos evidencia que estos Homo primitivos tuvieran ciertas características sociales que facilitan la migración, como emparejamiento, es decir, que exista una cierta relación de pareja, trabajo cooperativo en pequeños grupos, o un sistema de base territorial, una base y un lugar del cual se alimentan, como los actuales cazadores y recolectores. Lo que sabemos por las investigaciones del paleoclima es que durante el Pleistoceno, que es el periodo que va de 2.800.000 años hasta 12.000 años antes de nuestra era, un periodo geológico durante el cual se produjo una evolución y la difusión del género Homo. Existió una alta variabilidad climática que durante periodos relativamente cortos, de solo algunos miles de años, permitió que surgieran oportunidades o ventanas especiales para que las especies como la Homo pudieran alcanzar nuevos territorios. Y luego varían periodos glaciales que impedían casi todo desplazamiento. Algunos investigadores suponen que los Homo habían desarrollado incipientes habilidades como el uso del fuego para cocinar y que eso no solo les permitió una dieta más favorable y disminuyó el tiempo de digestión, sino que les brindó mayor energía utilizable para el desarrollo encefálico. Desde una perspectiva social, también les obligaría a una mayor colaboración entre machos y hembras. Esta es una especulación evolutiva, pero lo único que sí sabemos es que la migración ocurrió desde un lugar específico y por un periodo determinado. Los Homo migraron de África hacia Asia a través del Valle del Rif, en el lado este del continente y durante el Pleistoceno alto y medio. Recapitulemos. Los australopithecus están distribuidos en todo el África ecuatorial y hasta el sur del continente, todo el sub-Sahara, incluyendo las especies Homo. Pero los Homo, los únicos que migraron fuera de África, lo hicieron a través de una región específica, el Valle del Rif, que tiene una longitud de 6.000 kilómetros y que a diferencia del resto de África no es tan cálido ni tan húmedo, sino más bien templado y rocoso. Aquí vemos el Valle del Rif dentro del mapa de África. ¿Qué llevó a los Homo a este hábitat específico si eran descendientes de los Australopithecus que se vivían en toda la selva húmeda? Una hipótesis es que al haber ido perdiendo sus habilidades arborícolas, se tornaron presas más fáciles para los predadores de las selvas húmedas. En cambio, en el Rif, que es básicamente rocoso y con lagos y puntos de agua abundante, que alimentaba una enorme población de herbívoros, podían encontrar mejores refugios. Allí además la diversidad geográfica y la dirección del Rif, que discurre desde el África Central hasta el Mar Rojo en el límite con Asia, permitió oportunidades de migración. Esto es lo que Ives Coppen, un paleontólogo, propuso y llamó con agudeza una West Side Story, como el musical de Broadway. Claro, sería una historia del lado oeste, pero de África. Ubicados ya en el Valle del Rif, los Homo, sometidos a la gran variabilidad climática del Pleistoceno, que va desde 2,5 millones de años atrás hasta la última glaciación hace 12.000 años, alternaron periodos glaciales fríos y secos con periodos interglaciares cálidos y húmedos. La parte norte del Rif conduce a lo que hoy conocemos como el desierto de Arabia y el Sahara, pero estos toman la forma desértica solo hace 6.000 años. En el periodo largo del que estamos hablando, las glaciaciones hacían un poco más seco el clima de las regiones ecuatoriales, pero los periodos interglaciares, incluso las zonas hoy áridas de estos desiertos, se llenaban de lagos y vegetación que permitían soportar la vida humana y la migración. Tal es el caso de los actuales desiertos. Los paleoclimatólogos nos dicen que en el periodo del Pleistoceno, en ese 1,5 millones de años, ocurrieron al menos 50 diferidos periodos interglaciales. Ahí los ven, que dieron las condiciones para la migración de los Homo. Pero aquí reiteramos la pregunta, ¿por qué migraron los Homo? Eran un conjunto de especies nativas de África, como sus antecesores, los Australopithecus, que nunca salieron de África. Eran, al igual que otras especies de mamíferos grandes de África, capaces de sobrevivir en otras zonas, pero los gorilas, los chimpancés u otros parientes lejanos nunca emigraron. ¿Por qué lo hicieron los Homo? Está claro que tuvieron la oportunidad, pero también lo tuvieron otras especies. ¿Por qué solamente ellos migraron? Una especulación absoluta es que la creciente capacidad craneana había desarrollado la curiosidad humana en sus primeras fases, y eso fue el motivo. O tal vez esa conocida frase que siempre es más verde el pasto detrás de la cerca.
Una interesante hipótesis es la que mantiene Rotilio, un investigador paleontólogo. Supone que las mutaciones genéticas les quitaron posibilidad de supervivencia a algunos individuos Homo frente a los relativamente frecuentes cambios climáticos y por consiguiente para sobrevivir tuvieron que emigrar. Interesante hipótesis que supone la acción de la evolución, pero al mismo tiempo un atisbo de motivación en la búsqueda de mejores condiciones para sobrevivir. Casi la misma explicación para las actuales migraciones, millones de años después. Un caso sería que la progresiva evolución le llevó a tener una mandíbula más delgada y delicada a los Homo y los colocó en desventaja para competir con una dieta típica de un simio, que tiene una mandíbula mucho más fuerte. Pero al mismo tiempo, esa mandíbula más delgada y delicada lo indujo a consumir más carne, producto más suave y blando como una solución de supervivencia. Sea que la obtuviera por caza o como carroñero, que era lo más probable, ese consumo de carne permitió un rápido desarrollo encefálico y al mismo tiempo lo obligó a seguir a los herbívoros que estaban en las zonas de la parte alta del Rif. A despecho de adherir susceptibilidades, todo hace pensar que el hombre primitivo era fundamentalmente carroñero y seguía por eso las grandes manadas de herbívoros. No es que fuera esta imagen que nos presentan de pescador o cazador. En general, el ser humano primitivo, el Homo, se alimentaba de los restos que dejaban los grandes predadores. Era un carroñero más. El primer homínido encontrado fuera del África, el primer migrante de esta migración fuera de África, es de la especie Homo y del género específico Erectus. Aquí vemos al Homo erectus. Tiene una antigüedad de 1.8 millones de años y corresponde a 4 cráneos encontrados en Georgia, en la costa del Mar Negro, en el límite entre Asia y Europa. Ciertamente bastante lejos de la costa norte del África, pero es que una vez superado el límite entre África y Asia, los campos de Europa oriental y del Asia son casi iguales. Otros restos de la migración de similares características se han encontrado en China, cerca de Pekín, el llamado hombre Pekín, que tiene aproximadamente 780.000 años, al cual, por cierto, la reconstrucción de los propios arqueólogos y paleontólogos chinos le da caracteres que los semejan a los actuales, aunque en realidad nada hace suponer que sea así. Un poco de nacionalismo, tal vez. Una vez que el Homo emigra de África, se distribuye por todo el mundo y encontramos al hombre de Java, por ejemplo, con una capacidad craneana semejante a la del actual. Luego llamamos el Homo florescensis, que se le ha llamado modernamente un hobbit, pero que en realidad es una reconstrucción un tanto fantasiosa, influenciada por el cine contemporáneo, de lo que son ese cráneo. Encontramos muchos más, pero hasta ahora los hemos visto en el límite entre Asia y Europa, en propiamente Asia, pero no los encontramos en Europa, porque Europa fue tardíamente colonizada o migrada por el hombre. En realidad, los restos más antiguos de un Homo que encontramos en Europa están en Atapuerca, en España. Y se les atribuye de 1 a 1.2 millones de años. Todo este conjunto de homos que emigran de África corresponde a una primera oleada de migración de fuera de África, que correspondió a pequeños grupos que fueron aprovechando las intermitentes ventanas interglaciares del clima de la época para avanzar. Grupos probablemente de menos de 50 personas que durante cientos de miles de años avanzó uno, miles de años después otro, y progresivamente fueron apropiándose de estos terrenos. Esa fue la gran migración, la más importante en la historia de la humanidad. En una segunda oleada encontramos al Homo heidelbergensis, por Heidelberg, la ciudad alemana donde se encontró. Este hombre de Heidelberg fue adaptándose a las condiciones glaciales que imperaban en Europa y luego, debido a la oscilación climática, dio origen a los neandertal. Nombre asignado a ellos también por el lugar donde se encontraron sus primeros restos. Estuvieron distribuidos los neandertal por toda Europa, y su historia y relación con los Homo sapiens, que recién entrarán a la historia dentro de poco, es importante porque nos da clave sobre las relaciones entre la salud y las migraciones. Todo parece apuntar a que los neandertal era una especie de Homo más fuerte y desarrollada que el Homo sapiens, tanto en lo físico como en la capacidad craneana, y además muy bien adaptados a un medio frío correspondiente al periodo glacial en el que se desarrollaron. Nos vemos aquí, en una reconstrucción. Pero luego existe una tercera y última migración desde África, la que da lugar a nuestra especie, a los Homo sapiens. Podemos entonces resumir estas migraciones en el siguiente mapa. Como ven ustedes, los Homo migran de África, van no hacia Europa, sino hacia el límite entre Asia y Europa, y luego de allí migran hacia el resto de Asia, donde encuentran condiciones adecuadas
para desarrollar habilidades que les permitieran luego ir hacia Europa. En Europa, sin embargo, se desarrolla el hombre neandertal que tenía capacidades superiores al Homo sapiens. Y luego ocurrirá la migración del Homo sapiens, ya dotado de las capacidades mayores, como por ejemplo el utilizar algunas piedras de una forma más prolija y también la capacidad de cultivar algunas cosas, que domina a los neandertal y finalmente los extermina, tomando o manifestando por primera vez en la historia tal vez la característica más distintiva del ser humano, su violencia y agresividad. Elimina a los neandertal, no los asimila, sino los elimina. Luego que los Homo sapiens se convierten en la población hegemónica, su crecimiento poblacional, ya en todo el mundo, fue muy lento. Los biólogos evolucionistas calculan que durante miles de años la población total de Homos no varió significativamente. Tenía un crecimiento de 0.0.1 por cada 1000 individuos durante cerca de 30.000 años antes de que descubrieran la agricultura, lo que daba lugar a que la población mundial se duplicara cada 8.000 o 9.000 años. Esta población, sin embargo, seguía migrando, como en el caso de la migración a América. Se calcula que la población mundial hace 15.000 años, cuando se produce la migración hacia América, era de poco más de 4 millones de habitantes. Y hay cálculos de Crosby, el arqueólogo que ha determinado la población de América, que suponen que solo migraron 400 Homo sapiens entre hombres y mujeres y que, considerando una tasa de crecimiento de 1.4 en cada generación ya en América, alcanzaron con eso la población mínima estimada para América de 10 millones de personas para 1492. Al respecto, se suele tener una imagen, un mito, de que esta población debería dejar una huella ambiental muy pequeña, ya que eran bastante primitivos, y que mantenían el entorno casi como el no tocado por el hombre. Pero no es así. Precisamente en el caso de América es ilustrativo. Antes de la migración, a través de Bering del ser humano, existía una megafauna en toda América, América del Norte, América Central y América del Sur, la cual fue extinguida totalmente por los migrantes que llegaron de Siberia, como vemos, por ejemplo, en este caso, en que se grafica la imagen de un oso perezoso gigante, especie que extinguieron nuestros primitivos hace más de 12.000 años. La extinción y la depredación del ser humano comenzó mucho antes de nuestra época contemporánea. Como consecuencia de la extinción de los grandes mamíferos que se produce con las migraciones, sucede un fenómeno de adaptación. Los parásitos, que tienen diferentes reservorios animales, se fueron quedando cada vez con menos e incluso a veces sin ningún otro reservorio natural que el propio ser humano, porque algunas enfermedades como la malaria, la viruela, el tifus epidémico y la sífilis actualmente carecen de otro reservorio natural además del hombre. Es decir, que las migraciones hacia hábitats mejores en ciertos sentidos provocaba también una mayor vulnerabilidad a esos mismos migrantes. Al final del Pleistoceno culmina el proceso de migración del hombre hacia todos los rincones del globo. En sus diversas migraciones se había expuesto en su condición de cazador-recolector a diferentes agentes patógenos. Diferentes enfermedades de poca mortalidad se convirtieron en frecuentes. Las comunidades pequeñas de cazadores-recolectores solo podían portar agentes patógenos de baja letalidad, pues si eran de alta letalidad se extinguían y también existía el patógeno. Al final del Holoceno, los hombres como especie ya contaban prácticamente con todos los parásitos que hoy nos afectan, aunque por supuesto no en todas las poblaciones, sino distribuidos en diferentes poblaciones. Especialmente esto permitió, por un cambio climático que aumentó la temperatura ligeramente al final del Holoceno, que los parásitos mediados por vectores, especialmente anófeles, alcanzaran zonas antes nunca alcanzadas y causaran epidemias. Otros agentes que actúan en comunidades densamente pobladas serán los que tomarán protagonismo al inicio del Holoceno. Estos parásitos tuvieron un importante papel en la dinámica de población de vastos e importantes sectores de la población mundial, como la del creciente fértil. El sedentarismo se suele vincular al nacimiento de la agricultura, pero los efectos en la población y sus enfermedades han sido poco estudiados. Los cazadores-recolectores, por ausencia de comida adecuada, prolongaban la lactancia, lo que a la larga aumentaba la desnutrición de los niños. Asimismo, la dificultad en consumir nueces y otros alimentos propios de los cazadores-recolectores inducía a los niños a la desnutrición. Hasta el propio periodo reproductivo de las mujeres se limitaba por las necesidades de trasladarse, muchas veces por infanticidio, así como también el número de niños que podían transportar. Todo llevó a una disminución de los infantes entre los cazadores-recolectores comparada con la tasa que tenían los sedentarios. El ejercicio extenuante de las mujeres y la prolongación de la infancia también afectaban la fertilidad, y a todos esos factores contribuyeron que existiera una presión hacia el sedentarismo. La domesticación de animales también introdujo otros riesgos. Los perros pueden ser transmisores de rabia y también de tétano, así como los caballos y, como sabemos, en la tierra también.
Se sabe que el ganado es el origen de la viruela y la tuberculosis, pero también los camellos pueden portarla, y la tuberculosis puede ser transmitida de diversas especies, incluyendo el búfalo en Asia y diversas aves. La influencia se relaciona estrechamente con aves, cerdos y el ganado. El resfrío común es herencia de los caballos mediada por los cerdos. El tránsito al sedentarismo relativo causó no solamente estas enfermedades y desnutrición, sino que los efectos pueden generalizarse a todas las comunidades de Homo sapiens que existieron. La data para la conclusión del paso al sedentarismo es muy clara. El paso de la caza al sedentarismo significa una disminución de estatura, mala dentadura, incremento de mortalidad, etc. Pero esos datos corresponden a zonas de América del Norte y del Sudán. No parece haber sido lo mismo, y faltan muchos estudios al respecto, en grandes zonas como el macizo continental euroasiático y América Andina, donde parece que el paso del cazador-recolector al sedentarismo sí tuvo un éxito poblacional. El recuento de las migraciones históricas pasaremos ahora. La más antigua que tenemos conocimiento es la referida en la Biblia también, en el Éxodo, y que todos conocemos como parte de las plagas de Egipto. Podemos situar la primera alrededor del año 2000 a.C., pero algunos autores invierten el orden del relato. No es que los hebreos salieron de Egipto invocando las plagas que afectaron a los egipcios, sino que los hebreos salieron de Egipto huyendo de las plagas. Recordemos que tuvo componentes como muerte de la pesca, de los embrios y de los animales. Los medievales, sin embargo, reflejaron bien esto cuando dijeron que la peor de las plagas fue la que afectó a los niños, a los infantes. Es pertinente una reflexión sobre migraciones en general en este punto. Las causas que afectan a una población, como el hambre, las catástrofes y las epidemias, solo en algunos casos provocan migraciones. En general, en la historia lo que se muestra es la resiliencia poblacional. Al hambre se responde con más esfuerzo en cultivos, a la pérdida de los hábitats con la reconstrucción y a las enfermedades con una regeneración poblacional en las siguientes generaciones. Es siempre un grupo pequeño del total de la población la que responde con la migración. La única ocasión en que han existido grandes migraciones, en el sentido de muy lejanas y sin motivo urgente, aparente y definitivo, fueron lo que hemos visto en las ancestrales. En la época de historia no vuelven a suceder este tipo de migraciones. La segunda plaga histórica es la de Tucídides, que tampoco provocó una migración histórica, aunque tuvo como efecto directo el que se mantenga el equilibrio entre los espartanos y los atenienses, al destruir toda la capacidad bélica de Atenas. Se supone que fue una epidemia de tifus, pero sí tuvo un efecto colateral en la migración. Al no existir capacidad de expansión para Atenas en el propio mundo griego, surgieron las migraciones que fundaron las ciudades del Asia Menor y de Sicilia e Italia, dando lugar a la expansión del mundo griego. En el siglo I ocurre la primera epidemia indudablemente atribuida a la peste bubónica en la actual Libia y Egipto, pero que tampoco tiene como consecuencia la inmigración. En el año 542 ocurre la plaga de Justiniano, que mató 300.000 personas solo en Constantinopla durante un año, pero sin embargo no produjo la emigración de los constantinopolitenses, pero sí se difundió por toda Europa por la marca de la ciudad. Doctor, tiene 5 minutos. Detengamos ahora en la plaga más importante y que determinó la mayor migración en la historia de la humanidad, la muerte negra. Se originó hacia 1347 y en diversas oleadas continuó hasta 1400. Son 50 años de constante muerte y destrucción que calcula que llevaron a la muerte a 75 a 200 millones de personas. Las 2/3 partes de la población afectada en Eurasia. La población de Europa se redujo drásticamente y, como es sabido, la causa fue la Yersinia pestis, que causó la peste bubónica, la cual se grafica claramente en las imágenes de la propia época. La forma de combatirla dio lugar a ciertos paradigmas que ahora son muy repetidos, pero este gráfico de los médicos que se vestían con esta máscara, lo que no trataban era de simular a un pájaro, sino era un pico en el cual escondían una esponja embebida en vinagre o en otras sustancias odoríferas, porque la idea era que la plaga se transmitía por olores, por miasmas. Entonces trataban de refrescar el ambiente con esa máscara que le tenía una esponja ahí metida. La verdad es que la migración que hubo en esta época, más que migración, fue una huida, como nos relata Boccaccio en el Decamerón, que pese a la mala fama de la película, sin embargo, ese relato bastante inocente de la huida de unos jóvenes
durante 10 días, pues son las 10 jornadas, en la cual muestra cómo el ser humano enfrentado a la muerte llega a desconocerse su propia naturaleza. Las consecuencias migratorias de esta plaga se sintieron durante más de 200 años. Pero esta es la historia de una migración forzada. Campos enteros se abandonaron y fueron reclamados por el bosque. De allí surgen cuentos folclóricos como el de la Bella Durmiente, que es la historia de una emigración forzada y el retorno después de un siglo a tomar el mismo terreno, o el de la Caperucita Roja, que muestra a comunidades que emigran a lo profundo del bosque y se aíslan para no contagiarse, y retornan a la vida cazadora-recolectora como forma de defensa. Si no, nunca se han preguntado por qué la abuelita vivía sola en la mitad del bosque y los padres vivían en otra mitad del bosque y por qué tenía que atravesar todo el bosque para llegar allí. Es muy raro esa forma de vida. Se explica por qué era la forma de supervivencia frente a la posibilidad de las epidemias. A mediados del siglo XVI se inició un proceso de crecimiento demográfico que aumentó notablemente y dio lugar a que hacia 1750 comenzara el llamado boom demográfico que hasta ahora nos afecta. Pero para terminar, debemos de hablar de los efectos de la salud en la mayor migración de tiempos modernos, la de los europeos hacia América después de 1492. La catástrofe demográfica que esto implicó aún está debidamente consensuada. Los cálculos de la población de América al momento de los europeos varían desde 120 millones de personas viviendo en toda América, en los más amplios, hasta 10 millones en los más pequeños. Lo que sabemos con certeza es cuántos europeos llegaron a Sudamérica en los 4 siglos desde 1492, y fueron alrededor de 2 millones de españoles y portugueses, pero debemos añadir entre 8 a 10 millones de africanos, que es difícil decir que fuera una migración, fue en realidad una exacción, un cambio forzado, un secuestro. Las consecuencias demográficas son enormes y complejizan como en ninguna otra parte del mundo la investigación central. Este gráfico muestra de un trabajo recientemente publicado, entre otros por personal del Instituto Nacional de Salud, nos muestra la carga genética en el Perú y nos ve la complejidad de nuestras poblaciones nativas a partir de las migraciones antiguas. Por último, quiero terminar con un ejemplo de cómo el estudio de las migraciones ancestrales nos ilustra sobre lo que somos, por qué somos y hacia dónde vamos, pero también cómo la mala ciencia puede llevarnos a digresiones increíbles. Este mapa es un mapa poco extraño, es un mapa, por supuesto, que no lo van a encontrar en ninguna parte normal, es un mapa hecho por los científicos nazis, por los demógrafos nazis, por los genetistas nazis, que trataron de demostrar que la población aria se había originado, por cierto, en Europa y que ya se había difundido a toda Europa, y daba la base científica para su intención de purificar la raza de las intromisiones de las otras poblaciones. Esto es mala ciencia, pero la buena ciencia nos lleva a conocer más de nosotros mismos. Gracias. Muchas gracias, doctor Salaverry, por la extraordinaria conferencia que nos ha llevado a los ancestros